Buenas, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy tampoco tengo a Lisbeth, ella anda muy enredada, muchas cosas fuera de estudio, pero tenemos una excelente invitada que además nos acompañó hace ya unos meses, Luisa Torrealba. Ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, además es investigadora de la comunicación, trabaja en el ININCO y bueno, trabajar con ella es una delicia porque además conoce de todo lo que está pasando en el tema de la libertad de expresión. Bueno, vamos, gracias por estar. ¿Cómo estás, Liz? Gracias, un gran saludo a toda la audiencia de Ver TV y es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar como siempre con denuncias de cosas terribles que nos pasan a los periodistas y a los comunicadores en general, a los trabajadores de la comunicación. En el día de ayer, de alguna manera se mostraron tal cual son una cuerda de que no se puede llamar personas a alguien que zumba de un piso a plata banda, de la plata banda al suelo a un ciudadano, a un ser humano, como fue el caso en Maracay. ¿Supiste lo que pasó en Maracay, no? Sí, efectivamente, un grupo de personas, presuntamente trabajadores, en una protesta, entran a la alcaldía de Mario Briceño Irragorri, del sector El Limón, de la zona metropolitana de Maracay, y con hechos violentos agredieron al equipo de prensa que estaba allí, que trabaja adscrito a la alcaldía y que solamente por estar tomando registro de esta protesta que se tornó violenta, fueron golpeados. Incluso uno de ellos, el camarógrafo Alejandro Ledo, fue lanzado desde la platabanda y sufrió incluso lesiones craneales. Sí, también estuvo Elena Santini, ella es una de las periodistas. Ella también la zumbaron y cayó en la platabanda del edificio y le partieron se partió pues su pie derecho. Y luego también está el jefe, creo que es el jefe de prensa de la alcaldía, Pedro Hanser, y lo agarraron a golpes. Él intervino tratando de defender a sus trabajadores y a sus colegas y le cayeron a golpes. O sea, sin importar que sean periodistas o no, o sea, ¿cómo se le ocurre a alguien agredir a otro? O sea, eso además es una agresión salvaje. Son ciudadanos, son de la misma alcaldía. Unos son del equipo reporteril y otros son obreros de la alcaldía. Parece que eran obreros de la alcaldía que estaban protestando. Y en todo caso, sea quien sea, nadie tiene derecho a agredir a nadie, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Han podido matar a ese muchacho. Efectivamente, un atentado contra la vida y la integridad física de estos trabajadores. Y si bien es válido reclamar, protestar, porque así lo garantiza la Constitución, por los derechos laborales, de ninguna manera se justifica el uso de la violencia, bajo ninguna circunstancia. Entonces el llamado es a la conciencia, al respeto a la dignidad, al respeto al derecho del otro, al respeto a la integridad y sobre todo al respeto a la información, porque estos ciudadanos estaban trabajando, lo que estaban haciendo era tomar registro de una protesta. De una protesta, que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer los periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas del Estado de Aragua inmediatamente pues, se apersonó en el lugar, estuvo acompañando a los heridos y emitió pues, un comunicado rechazando este tipo de acciones, sobre todo que bueno, vuelve a agredir a agremiados al colegio que están simplemente cumpliendo su labor. Hay que destacar que Alejandro Ledo trabajaba antes en Globovisión y en una manifestación también fue golpeado, etcétera, y eso le ocasionó una operación, que tuvo que hacerse una operación en la columna. El muchacho estaba muy asustado porque imagínate tú, con una operación en la columna, lo zumban de un piso a otro, es bien grave. Bueno, lamentamos enormemente esto, somos solidarios con nuestros colegas y exigimos de las autoridades, porque hay registro de todo eso, hay fotos, hay películas, videos, exigimos que se cumpla. Lo que se cumple muy rápidamente de parte del TSJ y de todas estas instancias, el CICPC, no sé qué, cuando por algún motivo está mezclado en la política y va siempre contra la oposición, este caso debe ser investigado y debe ser castigado, sin importar el color político, porque es un atentado contra la vida, porque el hecho de zumbar a alguien por un piso para abajo, evidentemente ha podido haberlo matado. Sí, bueno, me uno a tu llamado para que cese la impunidad, para que se haga justicia y sobre todo por la pronta recuperación de Alejandro y de Elena. Y bueno, vamos a seguir con noticias en este orden. Tenemos el detalle de la CNP Zulia, hizo una denuncia la semana pasada
en relación a unas agresiones que le hicieron a un periodista, a Henry Chirino. Henry Chirino venía de la marcha que estaban contra los presos políticos que hubo en el Zulia también, y cuando venía de regreso venía con una colega y vieron que había como algún tipo de problemas en una zona, se acercaron, empezaron a filmar y se fue contra él, nada menos y nada más que el general de brigada Rubén Ramírez. Él es como la máxima autoridad de la policía allá y agredió a este comunicador, pero a todas estas, el colega comenta que él le llamó por su nombre, le dijo que bueno, que él estaba haciendo, él simplemente estaba cubriendo una información porque había unos manifestantes, había un hecho ahí que bueno, que había que cubrirlo. Y lo agredieron, le quitaron la cámara, le quitaron el chip, etcétera. Ahí vieron la foto del colega con su camisa toda rasgada. Eso es la actitud que debe tener la autoridad, el que debe dar el ejemplo. Sí, además fue esposado y una vez que fue esposado recibió patadas en el estómago. Entonces vemos cómo las autoridades, en este caso de justicia, un funcionario, un alto funcionario de la Guardia Nacional que está cumpliendo funciones en la Policía Municipal de Maracaibo y que debe ser garante de la justicia, se convierte en el victimario, en el agresor de un periodista cuya única arma era su cámara para tomar registro. Y lo que observo, Silvia, al igual que en el caso de Maracay, lo que se pretende es silenciar. El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. También el derecho al trabajo para los funcionarios, como en este caso funcionarios de Polimaracaibo y de la Guardia Nacional. Si están actuando apegado a la ley y a la Constitución, ¿por qué temer que haya un registro de lo que están haciendo? A menos que estén actuando al margen de la ley. Y no les gusta que quede el registro. Bueno, en todo caso, el Colegio Nacional de Periodistas también del Zulia se presentó a apoyar a Chirinos, lo acompañó a la Fiscalía, y vamos a ver si la fiscal, que siempre tiene ojos para el otro lado y nunca para el lado que tiene que ver, al lado de la justicia, a ver si se acuerda de que cuando un funcionario agrede a un ciudadano, debe ser investigado y debe ser procesado. A ver si se acuerda de que ella está ahí para la justicia y no para estar a favor de un gobierno de turno, porque ese gobierno puede cambiar mañana, entonces también te vas a cambiar de posición. Sí, necesario que se investigue, que se repare y que se apliquen las sanciones a los funcionarios involucrados en este tipo de agresiones. Para que deje de haber impunidad, porque ese es el problema, como nunca han castigado a un policía o a una Guardia Nacional o a un funcionario por haber agredido a un periodista, entonces siguen jugando con nosotros como si fuéramos una pelota, cada quien le da porque le gusta, pues, le encanta darle a los periodistas. Bueno, vamos a seguir entonces con la otra información que tenemos, que esas son las incongruencias de este gobierno. Mientras aquí están agrediendo a estos periodistas, factores a favor del oficialismo o funcionarios del gobierno, entonces resulta que nuestro, él es canciller, no, él no es el canciller, pero él es un embajador, lo tenemos ahora en las Naciones Unidas, ¿no es? Rafael Ramírez. Entonces resulta que él sale, y me parece muy bien que lo haya hecho, en defensa de los periodistas que en el mundo están cubriendo hechos de guerra, situaciones de guerra, que sí, que hay que defender a los periodistas que están siendo agredidos y de hecho asesinados en estos lugares. Y resulta que en Venezuela no estaremos en una guerra abierta a ese nivel, pero aquí también agreden a los periodistas, o no, lo de Maracay no es una agresión y lo del Zulia no es una agresión. ¿Qué dice Rafael Ramírez de eso? Sí, y justamente la organización, varias organizaciones no gubernamentales que monitorean la libertad de expresión, entre ellas Espacio Público, señalan que en lo que va de año 2015 han ocurrido 157 violaciones a la libertad de expresión. Muchas de estas han correspondido a agresiones físicas en contra de periodistas o sus equipos de trabajo, y al menos 33% han sido cometidos por funcionarios de la Guardia Nacional, es decir, por funcionarios de la Fuerza Armada. Entonces, cuando tú examinas, extrapolas lo que está ocurriendo en otros países con situación de guerra, pero revisas lo que está ocurriendo acá en el país, que no hay una situación de guerra, pero son funcionarios armados los que deben garantizar el Estado de Derecho, la justicia, la seguridad, y son quienes se convierten en los agresores de periodistas. Estamos hablando de una situación muy delicada y de impunidad. Y esto llama especialmente la atención ahorita que justamente desde la ONU y desde la UNESCO se ha promovido una resolución para el cese de las agresiones contra los periodistas. Bueno, esperemos que Ramírez se acuerde de los periodistas venezolanos, que además le debería doler, ¿no? Porque somos
somos del mismo país, ¿sabes? A ver si te acuerdas de los periodistas de nosotros que están siendo agredidos permanentemente por ese gobierno que tanto defiende. Vamos a seguir, espacio público, por cierto, estábamos hablando de cifras de espacio público, acaba de sacar su resumen del mes de mayo y por supuesto el resumen es terrible en relación a las agresiones a la libertad de expresión. Hay cosas muy terribles, por ejemplo, es obligatorio, y está en la Constitución, que los funcionarios tienen que informar y cuando se les pregunta, ellos están obligados a informar sobre su área de trabajo. Entonces resulta que Espacio Público solicitó información a la CanTV para ver si había habido algún tipo de acción de en CanTV en las pasadas manifestaciones del año pasado, en febrero, cuando Táchira se quedó sin conexión de internet. Entonces ellos estaban solicitando información al respecto. Y adivinen qué fue la decisión del TSJ, porque eso tuvo que ir al TSJ, en virtud de que CanTV no respondió a Espacio Público pues denunció esto ante la Fiscalía y siguió esto ante los tribunales y el TSJ dio una respuesta. Sí, dice que no quedó clara el uso que le iba a dar la organización a esta información y que por lo tanto CanTV no estaba en la obligación de responder. A pesar de que, como lo decía Silvia, el artículo 51 de la Constitución y el 143 son muy claros, donde obligan, es una obligación, no es un favor, no es una concesión de los organismos públicos de rendir cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad y de dar respuesta a las peticiones de información al respecto y sobre todo en este caso tan delicado donde efectivamente durante las protestas ciudadanas y estudiantiles de febrero, marzo y abril de 2014 el Estado Táchira estuvo por más de 30 horas continuas sin acceso al servicio de CanTV ABA que suministra internet a la entidad. Recordemos que CanTV es una empresa estatal y que ofrece el servicio de internet a más del 90% de los usuarios de Venezuela. Bueno, por supuesto, además, esto se empata con la denuncia que hace también Espacio Público en relación a nuestro colega. Pasa que él se olvidó que él es colega, se olvidó que él es periodista. William Castillo, el director de CONATEL, de ese instituto que debería defender la libertad de expresión, ese instituto que se ha convertido en el censor, ¿no? Ese instituto tampoco le dio respuesta a Espacio Público porque ellos le pidieron información si había sido de alguna manera bloqueada las páginas web de Superfijo y de Informe Online que salieron fuera de circulación. Entonces, ellos solicitaron noticias de CONATEL a ver si es que habían sido bloqueadas esas páginas. Y por supuesto no hubo respuesta. William, recuerda que tú estudiaste periodismo. Recuérdate que el hecho de ser periodista implica la defensa de la libertad de expresión. No puede haber periodismo si no hay democracia y no puede haber periodismo si no hay libertad de expresión. Y tú estudiaste en la Universidad Central de Venezuela, la máxima casa de estudios de este país. ¿Qué pasó? ¿Quién te borró de tu memoria? El aprendizaje, lo que te enseñaron tus profesores de la Universidad Central. Bueno, en todo caso estás censurando y es muy grave, y si no lo estás haciendo, ¿por qué no respondes? Si estas páginas fueron bloqueadas. Sí, y la Constitución claramente garantiza el derecho a la información y prohíbe la censura previa, artículos 57 y 58, y ya había ocurrido en el último proceso de elecciones presidenciales que fue bloqueado el acceso a la página del Consejo Nacional Electoral. Entonces ya hay precedentes muy negativos y contrarios al derecho de todos los ciudadanos a la información a través de Internet. Bueno, entonces Espacio Público hizo un resumen de las cosas que pasaron en el mes de mayo, que nosotros a lo largo del tiempo aquí tuvimos haciéndole también seguimiento. El problema del papel, el problema de las 22 directivos de los medios de comunicación de tal cual, el Nacional, etcétera, que se les ha impedido pues, poder viajar, salir del país, sin haber tenido una citación, sin haber tenido el debido proceso, ¿no? Además del hostigamiento, está el problema del papel y el acceso a la Asamblea Nacional se lo volvieron a negar a Maru Morales, que es gravísimo porque aun cuando ahí hubo un problema que según el director de prensa dice que se sintió engañado porque Maru estaba grabándole y no se lo dijo, Maru, la defensa que hace Maru del asunto es que ella como periodista está solicitando una cita con el presidente de la Asamblea Nacional y ella tiene que recoger la información de que hizo la solicitud por si acaso le decían que no, porque entonces pueden decir, no, ustedes no pidieron
que es muy probable que hubiesen podido decir, ustedes no pidieron la cita, ustedes no nos están dando espacio en su periódico, etc. Y sin embargo, pues ahí hay un percance muy desagradable porque no dejan entrar a Maru, le están impidiendo hacer su trabajo y eso es, le recuerdo al jefe de prensa de la Asamblea Nacional, que también es periodista, que lo que está haciendo va contra la ley y la ética del periodismo. Bueno, vamos a pasar entonces a la cosa más importante que está pasando en esta semana. Estamos en la ONU. Así es, Venezuela ha sido sometida a la revisión en la ONU en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El Estado venezolano mandó a sus representantes a mostrar su versión. Organizaciones de la sociedad civil fueron a representar al pueblo venezolano hablando de la situación y lo que encontramos fue una serie de incoherencias entre la realidad que estamos padeciendo los ciudadanos venezolanos y las respuestas que daba el Estado venezolano, Silvia. Bueno, sí, es muy grave. Vamos a aclararle a los que nos están viendo. Los derechos humanos que están establecidos a nivel internacional están bien claramente definidos. Hay derechos civiles y políticos, que entre ellos tienen que ver, por ejemplo, la vida, y tenemos los derechos que son económicos, sociales y culturales. Esos derechos son progresivos. Evidentemente no todos los países pueden tener todos esos problemas sociales, económicos y culturales resueltos, bueno, por un problema de posibilidades económicas, un problema de planificación, hay muchas cosas que están pendientes. Pero hay que hacerle seguimiento a la acción del gobierno en esas áreas, porque son áreas que tienen que ver con educación, son áreas que tienen que ver con salud, son áreas que tienen que ver con el trabajo. Entonces, hemos ido, la sociedad civil, representada por varios gremios, espacio público, transparencia, Provea, o sea, una cantidad de la gente que ha estado siempre peleando por la parte educativa, están allá presentando la parte desde el punto de vista de la sociedad civil, pero el Estado llevó informes supuestamente de lo que ha venido haciendo en estos años. Y realmente da pena ajena lo que dijo, por ejemplo, el de finanzas, ¿no? Con respecto al sueldo mínimo. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, le consultaron en relación con el salario mínimo y él dijo que desde que llegó la Revolución Bolivariana, así lo dijo, desde el año 98, el salario mínimo siempre ha estado por encima del costo de la canasta básica. A pesar de que la realidad que es contundente, el salario mínimo está por el orden de los 7.000 bolívares con el último ajuste y la canasta alimentaria, sin incluir otros bienes como ropa, etcétera, está por el orden de sobrepasa los 20.000 bolívares fuertes. Entonces vemos cómo se triplica en la realidad cuando vamos al supermercado el costo únicamente de los alimentos y vemos entonces cómo hay una afirmación que está apartada de la realidad en la que se incurre en el engaño. Basta que vayamos al supermercado para que cada semana el mismo producto puede estar con un precio mayor. Bueno, y también se está hablando, vamos a hablar también de, antes de terminar esta parte del diputado Viallo, que lo iba a decir al comienzo y se me olvidó. El diputado Viallo asistió a la Asamblea, él es parte de la Asamblea Nacional, él es diputado, pero él es parte de la Comisión de Medios. Y él está presentándole a la Comisión de Medios una carta solicitando sea entrevistado ahí el señor presidente de la Corporación Editorial Maneiro, porque ellos están definitivamente preguntando qué está pasando, él está preguntando y quiere que él explique ante la Comisión de Medios cuál es el problema con respecto al papel, porque seguimos teniendo papel y ellos son los que manejan el papel. Sí, la Constitución prohíbe el monopolio y por una decisión estatal, un organismo que es la Editorial Maneiro, que depende del Ejecutivo, es la que tiene la exclusividad para la distribución del papel periódico, que recordemos que es un bien importado y se requiere la aprobación de dólares para comprar. Y como consecuencia de la falta de otorgamiento de este papel periódico, importantes medios de comunicación, Correo del Caroní, El Impulso, El Carabobeño, El Diario El Siglo y otros diarios regionales muy importantes están a punto de cerrar y han tenido que reducir drásticamente. Y algunos han cerrado. Bueno, se nos acaba el tiempo. Queríamos de verdad darte las gracias, Luisa, por habernos acompañado nuevamente. Lisbeth regresará, ella está bien complicada ahorita de tiempo, pero ya regresará. Tenemos la semana del mes del periodista. Exacto. El 27 se cumple, se celebra pues el Día del Periodista, entonces ella como secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas está bien complicada.
su tiempo, pero bueno, pensará, espero que venga la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu Twitter, danos tu Twitter. Sí, mi Twitter, @Torrealbamesa, a la orden desde la Universidad Central de Venezuela, y un gran gusto compartir con la audiencia de Ver TV y con mi querida Silvia Alegret. Gracias. En mi Twitter es @Silvia Alegret. Gracias por estar con nosotros y esperamos verlos la semana que viene de nuevo.